Cześć, nazywam się Ewelina y hoy te invito a tu primera clase de polaco. En estos videos vamos a pasar por todas las preguntas y respuestas más útiles al principio de cada conversación en Polonia. Seguramente quieres viajar, vivir allá o ya estás viviendo, así que te invito a la primera pregunta. ¿Cuál será? Jak się nazywasz? Siempre mira mi flecha y mira mi boca cómo estoy pronunciando las cosas y repite conmigo. Así que vamos con esta pregunta. Jak się nazywasz? Más rápido. Jak się nazywasz? Bueno, ya sabemos que nazywam się Ewelina, yo me llamo Ewelina. Entonces, si ya sabes cuál es la respuesta, también puedes deducir que la pregunta es jak się nazywasz? ¿Cómo te llamas? Jak się nazywasz? Y ahora vemos algunas cosas para entender y responder mejor a esta pregunta. Jak się nazywasz? Vamos a ver que la respuesta es nazywam się Juan, ¿no es cierto? Yo dije nazywam się Ewelina. ¿Cómo se hizo la pregunta? ¿Cómo se hizo la respuesta? Seguramente estás viendo que hay una parte que se repite y es igualita, ¿no es cierto? Eso es, lo más fácil es się, ¿sí? Tienes en la pregunta się, jak się nazywasz y tienes en la respuesta się, entonces nazywam się. Sí, como ves en español, en este momento está súper fácil comparar español con polaco, aunque normalmente no te lo aconsejo, ¿no es cierto? Porque podemos entrar en la trampa de traducción que al final nos va a poner un poquito más lento el proceso de aprendizaje, pero vamos a decir aquí, yo me llamo, tú te llamas. En polaco, me y te es lo mismo, es się, ¿sí? Się y się. Entonces, como sabes, en español tienes la pregunta ¿cómo te llamas? Llamas. La respuesta es me llamo. ¿Qué se repite? El verbo, ¿no es cierto? El verbo se repite que es, en nuestro caso, nazywasz się, ¿no es cierto? Y como ves en la respuesta es nazywam się. Entonces, lo que se nos repitió es el verbo llamarse, ¿sí? Nazywasz się, nazywam się. Sí, primero que quiero decirte, no te preocupas por się, que aquí está antes del verbo, aquí está después el verbo. Idioma polaco está bastante flexible con la parte się, ¿ok? Entonces eso no nos interesa porque también puedes decir jak nazywasz się, ¿no es cierto? Bueno, pero miremos lo que puse en puntitos. Entonces nuestro verbo principal, llamar, llamarse. Nazywać się. Mira, aquí te preparé el verbo nazywać się. Eso es nuestro llamarse, ¿sí? Llamarse. Bueno, en idioma polaco es más fácil que en idioma español porque este się va a estar igual para todos los pronombres. Pero, como ves, en preguntas siempre tenemos tú, ¿no es cierto? Porque yo te pregunto a tú, ¿no es cierto? Y en todos estos videos de este desafío voy a hablar a ti y tú me vas a responder en el pronombre yo. Entonces vamos a ver siempre la conjugación del verbo para yo y para tú. Lo que va a ser muy fácil para nosotros porque simplemente vamos a ver cómo cambia, ¿sí? La conjugación y la pronunciación. Entonces ya sabemos que yo escribí el verbo en violeta, que es infinitivo, llamarse, nazywać się, y ahora vamos a ver cómo es la conjugación. Sabes que primera persona, entonces yo, entonces en polaco ja se dice nazywam, nazywam się. Y yo te voy a preguntar,
¿Cuál es la última letra en el verbo llamar aquí que ves? Claro, es M, ¿no es cierto? Lo pongo en azul, na niebiesko. I tienes nazywam się. Nazywam się. Y en la pregunta, ¿sí? Pregunta siempre es para tú. Entonces, para ti en polaco, ¿cómo se termina? Tú me respondes siempre, yo no respondo a nada. Entonces me dices szy, ¿no es cierto? Szy. Entonces la única diferencia entre el verbo en la pregunta y en la respuesta es el sonido final. Para yo es M y para tú es szy. Entonces vamos viendo que, mira, para yo es M, para tú es szy. Y todo el resto del verbo, ¿no es cierto?, que parte de nuestro infinitivo, nazywać, es igual, ¿sí? Borramos de verdad, bueno, nuestro chi y tenemos ya la parte del verbo principal hecha. Entonces, para decir que yo me llamo, voy a decir nazywam się. ¿Sí? Repite conmigo. Nazywam się. Y para tú te llamas, vamos a decir como nazywasz się. Ok, excelente. Entonces, nazywasz się. Entonces, tú ya sabes que el verbo llamarse, ¿cómo se dice? Nazywać się. Tenemos conjugación para yo. Entonces, nazywam się. Mira siempre mi flecha, ¿sí? Lo que digo te muestro para facilitarte todo el aprendizaje. Y para tú tenemos nazywasz się. Ok, excelente. Entonces, como viste aquí, tuvimos la pregunta. Nuestra pregunta, nuestra palabra interrogativa era ¿cómo? Jak. Entonces repetimos toda la pregunta. Jak się nazywasz? Y la respuesta es nazywam się Juan, nazywam się Karolina, nazywam się Alberto, nazywam się Evelina. Perfecto. Entonces ya tenemos primera pregunta que siempre vamos a decir en polaco y nuestra respuesta. Aquí vamos a pasar a un poquito de pronunciación que nos va a servir en todas las frases. Porque quieres creer o no, idioma polaco es muy fácil. ¿Por qué? Porque hay solo algunas reglas, como por ejemplo diptongos, que nos determinan cómo tenemos que leer algo. Entonces tenemos que aprender. ¿Qué tenemos que aprender? Que, por ejemplo, aquí en violeta tienes szy, ¿no es cierto? Y szy, como ves, está escrito con 2 letras. Pero seguramente me escuchas y te dices, claro, pero ella pronuncia solo uno. ¿Por qué? Porque justamente existe algo como diptongo, que son 2 letras escritas, pero siempre se pronuncia como solo un sonido. Entonces, en cada palabra que vas a ver escrito sz, nunca vas a pronunciar s, z, siempre vas a pronunciar simplemente sh, como el viento. Sh, sh. Y justamente además se nos facilita mucho. ¿Por qué? Porque cada verbo conjugado en polaco, bueno, con obviamente excepción de ser y estar, entonces el verbo być, vas a pronunciar para tú con esta terminación sz. Entonces, te llamas, nazywasz się. Entonces, aquí ya sabes que la terminación para ti es sz y aquí tenemos para yo, m. Y es una regla muy grande en idioma polaco. Entonces, en este momento, ¿qué aprendiste? Aprendiste cómo se dice, cómo se pronuncia a la pregunta ¿cómo te llamas? ¿Cómo es? Jak się nazywasz? ¿Sabes cómo se responde a esta pregunta? ¿Sí? ¿Sabes pronunciarlo? Entonces, nazywam się Juan.
Aprendiste también la conjugación del verbo para pronombre yo y tú. Entonces, nazywam się, nazywasz się. Aprendiste además otra regla, ¿sí? Que la parte del verbo reflexivo, ¿no es cierto? Como się, en polaco es siempre lo mismo, no es como en español. Me llamo, te llama, se llama, nos llamamos. En polaco es siempre się, ¿sí? Siempre się para todo el mundo. Eso ya sabes. Y después también seguramente observaste que aquí te escribí un infinitivo, ¿no es cierto? Nazywać się. ¿Qué es el verbo en infinitivo? Un verbo que no está conjugado, ¿sí? Que en idioma español tiene A, R, R y R al final. En polaco, ¿qué va a tener siempre al final? Te escucho. Excelente. Obviamente, ci, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nazywać się. Eso va a estar muy útil en otras clases que puedes ver. Así que bueno, ahora te invito a... Seguimos con nuestra primera clase que está dividida en mini videos de este desafío de polaco básico. Yo me llamo Evelina y ayudo a los hispanohablantes a hablar idioma polaco en cada situación cotidiana, pero también en su contexto profesional. Y aquí arriba ves la página donde hay un curso completo si quieres de verdad hablar. Pero si no, te invito a otra mini clase de este desafío. Mira playlist y deja el like.